eso, ¿no? A, a, a ver eso. Y vamos a, el rato que pueda, siempre voy a hacer notar errorcitos y ustedes también me pueden hacer notar errorcitos. Así vamos a mejorar. No, no hay que, nunca tenemos que molestarnos porque nos hacen notar un error, sea quien sea. La persona que sabe asumir errores y corregirlos siempre va a mejorar, siempre. Así que no nos sintamos mal si alguien nos hace notar. Es peor que siendo profesionales hagamos nuestros informes con errores terribles. Les voy a mostrar algunos errores para que vean, ¿no? Bien, entonces nuestro tema contiene estos puntos: introducción, comprobación. Acá tengo que aclarar, hay autores que manejan este término de comprobación y hay otros, como en los textos de la Contraloría, que hablan de hallazgo. Tiene su sentido, lo vamos a explicar. Los elementos de una comprobación o los elementos de un hallazgo, porque estoy poniendo así, ya, yo también aquí estoy cometiendo un error, o pongo minúscula o pongo mayúscula, pero ambos. Esquemas de informes, les voy a plantear dos esquemas de informes para que ustedes tengan referencia y uno de esos esquemas vamos a utilizar según se les pida. Y si no se les pide cuál de los dos esquemas, ustedes cualquiera lo harán. Normalmente decimos, ¿no? Según una auditoría interna, un esquema, según una auditoría externa. Y vamos a hacer ejercicios de redacción. Entonces, lo que estábamos mencionando en la introducción, que la auditoría es el elemento más importante y sensible del proceso de auditoría. La norma de auditoría gubernamental nos dice que la comunicación de resultados tiene que ser de forma escrita, ¿sí? De forma escrita. Entonces, tiene que ser así. Ese es el trabajo formal que nosotros presentamos. Bien. Luego, puede haber, pues, informes preliminares, puede haber informes verbales, inclusive cuando hay cosas urgentes, pero los informes verbales, si bien puede darse, no es el medio formal. No, el medio formal siempre es el informe escrito. Bien. Con esa comunicación formal, con ese informe escrito, el auditor va a poder comunicar a autoridades a quien le han instruido que hagan la auditoría, ¿no? Si es de la Contraloría, se comunicará a la entidad que ha sido auditada, ¿no? Por ahí puede ser vinculado al gobierno local, al gobierno nacional, a la Asamblea Legislativa, bueno, según corresponde, según dónde hemos hecho la auditoría, ¿no? Por ejemplo, supongamos que hay la Contraloría se auditoría en la universidad. Lo primero que va a hacer la Contraloría cuando acabe es comunicar al rector los resultados y el informe. Sí, va a entregar al rector. Pero si hay algún tema vinculado con, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por decirles que la universidad no ha dado acceso a información, la Contraloría puede pasar copia del informe al Ministerio de Economía y decir que no hemos pasado, no damos información. Y pueden solicitarnos congelen cuentas, por ejemplo, ¿no? Por eso dice, según corresponde, puede ir a otros niveles un informe. En los municipios, lo mismo, ¿no? Pero en los casos por ejemplo, en impuestos nacionales, se hace una auditoría
Se va a pasar un informe al gerente de auditoría, pero lo más seguro que también pasen al Ministerio de Economía y Finanzas, porque tiene tuición sobre el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿A quién corresponde? Entonces, comunicación con la entidad y con otras autoridades, podemos resumir, es el informe. El informe debe ser o debe satisfacer el objetivo de auditoría. Y el objetivo de auditoría tiene relación con el tipo de auditoría, ¿no? Por ejemplo, financiera. ¿Cuál es el objetivo? Dictaminar sobre la razonabilidad de la información que contienen los estados financieros. El informe tiene que decir que entonces el dictamen sobre los estados financieros, eso es satisfacer el objetivo de la auditoría. Sí, Ramos Bianca, active su micrófono. Levantó la mano. Se debía estirar de lo que estaba dormido y se ha vuelto a dormir. Bien, entonces debe satisfacer el objetivo de la auditoría. Si la auditoría fuera especial, el objetivo es opinar independientemente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo vigente, eso dice. Entonces tenemos que opinar sobre el cumplimiento de la norma, pues en la auditoría especial que estamos revisando. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, el informe debe satisfacer el objetivo. Si no satisface el objetivo de la auditoría, entonces no hemos cumplido el trabajo, no se ha hecho lo que teníamos que hacer. Estructurarse de tal forma que se vea que el objetivo se ha logrado. El objetivo se ha logrado si vamos a opinar, si vamos a dictaminar, o no se ha logrado. Puede que en algunos casos el objetivo no se haya alcanzado. Tendríamos que informar por qué no se ha alcanzado. Puede ser que, como les decía hace un rato, no nos han dado información. Y si no nos han dado información, obviamente no podemos opinar. Entonces tendríamos que decir qué información nos han dado, qué unidad nos han dado. ¿Para qué? Para que se tomen las acciones pertinentes con esas unidades, con los responsables, ¿no? Los informes deben, obvio, primero, siempre informar, persuadir y establecer resultados como metas de cambios deseados. Eso debe mostrar un informe, ¿no? No es meterle latas, relato, vuelta por aquí, vuelta por allá, y al final no se entiende nada. Eso no es un buen informe, ¿no? En general, el informe debe, estos son los requisitos generales del informe, presentarse a la dirección del ente o ente que ejerce tuición u otra autoridad que corresponda. También al público cuando proceda, ¿no? Ahí nos dice a quién hay que dirigir. Ser oportuno, lo que les decía hace un momento, no es cuestión de llevarse más tiempo del periodo de ejecución de la auditoría que para el informe. El informe tiene que ser oportuno. Hay temas que son importantes, a veces temas que tienen que ver con daño económico al Estado. Si el daño económico se ha hecho el 2021, porque estamos revisando hechos pasados, y nosotros nos llevamos todo el 2022 para hacer el informe. El 2023 está llegando el informe recién. Entonces, ¿para qué siquiera, para qué servir ese informe? ¿No? Los responsables también por allá, como el COVID, se han ido al otro mundo. ¿Qué cosa va a hacer? El informe ya pierde sentido.
si no es oportuno. Nosotros tuvimos un caso acá en la universidad. Nos hicieron responsabilidad por no haber cumplido el POA del 2016, ¿no? Y ya estábamos terminando la gestión del 2019 y llega el informe y nos señalan como responsables de no haber ejecutado algunos puntos del POA 2016. Había de entradita un problema. Del POA 2016 me están responsabilizando cuando yo era autoridad 2018, 19 o 17, 18. Y lo peor está llegando el 2019. Entonces, ¿qué sentido tiene un informe de esa naturaleza? No, nosotros que hemos hecho, primero, que yo no estaba en 2016 como autoridad, segundo, ya prescrito pues la oportunidad para hacer responsabilidad administrativa, 2 años nomás es. Pero aún así se han aceptado el informe y ya tenemos que hacer una serie de procedimientos. O sea, el informe, si no es oportuno, no tiene mucha utilidad. Completo en lo relativo a, depende del objetivo de la auditoría. Opinión o dictamen, según el tipo de auditoría. ¿Sí? Con la información pertinente en caso de auditorías financieras. Descripción sobre el objetivo, alcance y la labor realizada. ¿Sí? Información descriptiva que ayude a la dirección a adoptar las medidas apropiadas. Nuestro informe va a hacer notar problemas, deficiencias, fallas, errores, en algún caso problemas de daño económico y en otros casos tal vez hasta delitos. Sí, el informe tiene que estar bien estructurado, bien sustentado, de tal forma que la dirección pueda adoptar las medidas apropiadas. El informe debe ser exacto, convincente, objetivo, claro, conciso y justo. No puede haber, no hay lugar, margen a errores del auditor, porque no estamos jugando con temas de responsabilidad. Si hemos hecho mal algo, nos van a hacer un proceso por difamación, calumnia, es lo que sabe la gente. Así hagamos un trabajo bien respaldado, igual nos van a amenazar. Así que tenemos que hacer un buen trabajo. Y así vamos a evitarnos malos momentos. Siempre va a haber cuestionamiento al auditor. Les había dicho, los humanos no aceptamos así nomás errores, fallas. Y peor, pues, si les decimos que se ha apropiado un dinero, por decir, que pues alguien les va a decir, si me has pescado, qué capo eres, felicitaciones, nada. Esta palabrita de justo hay que tomarlo nomás en cuenta, ¿no? Tiene que ser lo que es, no, no exagerar, no suponer, peor cuando se trata de indicios de responsabilidad. Hay que ser muy precisos, por eso revisamos, verificamos hasta donde sea necesario, ¿no? Bien, eso sobre la característica del informe. ¿Qué es una comprobación o hallazgo? Lo que les decía hace un momento. Hay esos dos términos. A ver, las comprobaciones o hallazgos son descripción de condiciones o acciones. Primero eso anotaremos. Descripción de condiciones o acciones. Condiciones son lo que hemos encontrado, lo que estamos auditando, o si decimos acciones, lo que han hecho. Eso estamos revisando. Una descripción de algo que se ha realizado, de algo que hemos encontrado, ¿sí?
y esa condición o esa acción es indebida. No se ajusta a alguna norma o a los procedimientos prescritos, no son eficientes o no son eficaces o que no lograron un objetivo deseado. O sea, condiciones o acciones que no corresponden, en pocas palabras, ¿no? Condiciones o acciones indebidas, no ajustadas a alguna norma o a procedimientos prescritos, no eficientes, no eficaces o que no lograron un objetivo deseado. Si quieren más resumir, problemas. Descripción de un problema. ¿Sí? Esa es una comprobación. Ahora hablamos del término de comprobación. El término de comprobación o hallazgo sugiere que la condición, o sea, lo que hemos revisado, la condición fue comprobada por el auditor mediante una evaluación lógica de las circunstancias, documentos, antecedentes y considerando la norma o regla de la entidad que debía haber aplicado. Entonces determinó que existía un problema. Así pues, lo comprobó o estableció el hallazgo, ¿no? Ahí está la justificación de dónde viene esto de comprobación o de dónde viene esto de hallazgo. Entonces, revisamos algo, comparamos con normas, procedimientos y lo que la entidad debía haber aplicado y encontramos deficiencias. Y al comprobar, al verificar con las disposiciones, con los reglamentos, lo estamos comprobando. Por eso muchos autores utilizaban el término de comprobación, pero también algunos hablan de hallazgo. Sí, es lo que hemos encontrado que está mal en la entidad. Y esta comprobación o hallazgo es lo que será incluido en el informe. Ahora tenemos que ver nosotros la materialidad de los hechos, ¿no? Vamos a encontrar un faltante en caja de 5 pesos. ¿Para qué vamos a redactar una página para hacer notas? No es material, ¿no? Por tema de cambios, puede haber. Pero un faltante de 1.000, de 2.000, ya es problema. O más todavía si el faltante fuera muy significativo. Ya eso lo tenemos que definir, ¿no? ¿Qué cosa va a incluir al informe? ¿Qué vamos a incluir? Tienen que ser cosas relevantes. No perder el tiempo. Pequeñas cosas que solo hacen bulto y hacen perder más bien la información más relevante, ¿no? Hay que colocar lo más importante. Una investigación le permitirá contar con los elementos de la comprobación para una descripción ordenada y completa del informe. Entonces, hay elementos de estas comprobaciones, de estos hallazgos, que nos permiten describir ordenadamente un problema y además de forma completa el problema. Y para eso están estos elementos de las comprobaciones. Estos elementos de la comprobación o del hallazgo nos va a servir para redactar el informe, ¿no? Entonces, la redacción de las comprobaciones de auditoría contienen una combinación de determinados elementos básicos. Estos elementos son los que podemos considerar para redactar un informe. Antecedentes, condición, criterio, puede ser procedimientos y prácticas, causa, efecto, conclusión y recomendación. Estos elementos nos pueden ayudar a ordenar la redacción, lo que les decía hace un momento. A veces es difícil hacer redacción, pero si tenemos en la cabeza estos elementos, van a ver que es más fácil redactar. Cualquier nota, cualquier informe
es más fácil redactar. Ahora dependerá, pues, de los hechos para tener todos estos elementos o parte. Eso ya quién va a definir, el auditor o por ahí las normas de la Contraloría para decir qué elementos vamos a utilizar. Pero hablaremos sobre cada elemento. Tenemos 10 minutitos más. Antecedentes, por ejemplo. Este elemento que nos ayuda o que nos orienta a colocar la situación o medio ambiente o el orden de trabajo, ¿no? ¿Con qué se ha originado el trabajo? Con un memorándum, hemos hecho auditoría especial de caja en el gobierno municipal, ¿sí? Ese sería el antecedente, la situación, el medio ambiente o la orden de trabajo. ¿Con qué hemos hecho el trabajo? Condición, es otro elemento. Condición es lo que se hace efectivamente, el desempeño actual, los resultados obtenidos. Condición es lo que vamos a revisar, lo que ha sucedido en la empresa tal como ha pasado. Por eso se dice condición. ¿En qué condición está lo que estamos revisando? ¿No? Describir esa condición. Por ejemplo, una condición sería como resultado de un arqueo de caja en el gobierno autónomo municipal, se ha establecido un faltante de bolivianos 1.000. Esa es la condición. Lo que sucede, tal como sucede. No estamos diciendo todavía por qué, quién, nada. La condición, lo que sucede. ¿Sí? El criterio. El criterio son las normas, pueden ser operacionales, pueden ser leyes, decretos, reglamentos específicos, principios y normas contables relacionados directamente con esta condición que estamos encontrando, ¿no? O sea, los criterios son normas, reglamentos que están relacionados directamente con la condición que hemos encontrado. Si como ejemplo les ponía el faltante en un arqueo de caja, la condición. El criterio será pues la ley 1178, digamos, que nos habla de la responsabilidad por la función pública. Entonces tendría que aplicar la ley 1178. Y no solo eso, también nos habla del indicio de responsabilidad civil por el tema del faltante. Ahora veré sus reglamentos de la ley 1178 que dice el reglamento de la responsabilidad por la función pública. Por ahí en sus reglamentos específicos también dice algo. Todas las normas que estén relacionadas con esta condición lo voy a describir después en criterios. Procedimientos y prácticas son orientaciones acerca de lo que debe hacerse. Una opinión acerca de si las orientaciones fueron eficaces. Esto de acuerdo a las circunstancias. Son, como les diría, opciones que tenemos para redactar. En algún caso puede ser necesario alguna orientación acerca de lo que la entidad debería hacer, ¿no? Por ejemplo, sobre un faltante, la entidad tendría que hacer unos saqueos sorpresivos periódicos, ¿no? Y si ya se ha recomendado antes arqueos sorpresivos y no está haciendo la entidad, se podría decir que se ha recomendado antes y no están haciendo las recomendaciones. O si están haciendo un arqueo cada 2 meses, debe ser más frecuente el arqueo, por ejemplo. Pero eso es de acuerdo a las circunstancias. Estamos planteando opciones. La causa. La causa. Las razones por las que se produce la desviación entre la condición y el criterio. O sea, ¿qué está diciendo esto? La condición, lo que hemos encontrado, el criterio, la norma, lo que nosotros tenemos que determinar por qué hay discrepancia entre la condición y el criterio, ¿no? ¿Por qué se produce esa desviación? Esta es la parte más importante del auditor y el que se determina en la revisión, la causa.
Puede haber diferentes causas. Por ejemplo, en el caso del faltante que les ponía de principio, podría ser uso indebido de recursos por parte del cajero. Esa es la causa. Podría ser excesiva acumulación de efectivo porque el cajero no deposita el efectivo en las 24 horas siguientes a la recaudación. ¿Sí? Podría ser porque ha habido robo en la empresa, podría ser. La causa lo vamos a determinar producto de nuestra investigación, de nuestra revisión. Esta es la parte que el auditor lo determina en el momento de la revisión. Y es lo que nos lleva más tiempito porque tenemos que sacar conclusiones después, ¿no? Después, el efecto, la incidencia de la desviación entre la condición y el criterio en la organización, puede ser, en los usuarios del servicio, puede ser. Seguimos con el ejemplo. Ese faltante que hemos encontrado, ¿en qué afecta a la entidad, a los usuarios o al Estado? En este caso a la entidad hay daño económico. O al Estado hay daño económico. Ese sería el efecto, ¿no? Entonces, este efecto también lo tenemos que escribir. ¿Qué incidencia hay entre esta desviación entre la condición y el criterio? ¿Sí? El efecto. Ese efecto es ya consecuencia de la causa, ¿no? Bueno, luego está la conclusión. La conclusión ya es una evaluación del efecto de lo que ha provocado ese problema en los rubros examinados, una respuesta al objetivo de la auditoría o si se necesitan adoptar medidas. Con el ejemplo que les he planteado de un faltante, ¿cuál sería la conclusión? Hay indicios de responsabilidad civil. No, esa sería la conclusión. Si fuera auditoría financiera, la conclusión sería pues nuestro dictamen, el dictamen favorable, negativo, etcétera, ¿no? La conclusión es una evaluación de este efecto. Y finalmente vendrá la recomendación, que es la medida orientada a corregir esa condición que hemos encontrado, ese problema que hemos encontrado. Bien, entonces estos elementos, si nosotros los practicamos al redactar, van a ver que nos va a ayudar a ordenar la redacción. Y este orden también para quien lee es importante para que entiendan, porque, ojo, el informe no es para nosotros, los auditores, nosotros somos el informe, pero va a leer un ejecutivo que no sabe de estos temas teóricos de informes, pues, no, él va a leer el informe. Entonces, si nosotros no hemos hecho un informe ordenado así, el que lee también va a entender mejor, ¿no? Esa es la idea de utilizar estos elementos en la redacción. La combinación de los elementos mencionados en la redacción de una comprobación o hallazgo responderá a las necesidades de información y formato establecido. Claro, estos desde un punto de vista teórico, estos elementos, pero ya en la práctica nosotros diremos, vamos a necesitar solamente colocar condición, criterio y conclusión, recomendación. Si puede ser, eso nomás lo que consideremos. ¿Eso quién define? En este caso, la Contraloría, en un formato que nos exige, o el auditor, de acuerdo a la necesidad de información que haya. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder. Por ejemplo, aquí planteamos una configuración alternativa, lo que sucede en la Contraloría, por ejemplo, ¿no? Una configuración alternativa podría considerar solo los elementos esenciales de la fase de averiguación. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la fase de averiguación? Condición, criterio, causa y efecto.
Normalmente esto contiene una redacción que tiene que ver con fase de averiguación. El problema que hemos encontrado, la condición, qué normas están relacionadas con ese problema, por qué se ha producido esta desviación entre la condición y el criterio y qué ha provocado, qué efecto ha provocado. Esos 4 elementos son los que más se utilizan en una fase de averiguación. Y ahí vienen los esquemas de auditoría, que esto los vamos a hacer la siguiente clase nomás, ya porque hoy día no les voy a dejar, vamos a quedar a media explicación, pero tal vez para irnos. Estos esquemas tienen que ver con formatos de informes, ¿no? Que vamos a utilizar en la materia y por eso estamos entrando a ver estos aspectos generales de los informes. Vamos a hacer un esquema que tiene que ver desde el punto de vista de auditoría interna, como si fuéramos auditores de la entidad, ¿no? Donde vamos a hacer un trabajo. O por ahí somos auditores de la Contraloría, entonces vamos a hacer desde un punto de vista de auditoría externa. ¿Cuál es el formato de informe que se utiliza en la Contraloría? Porque nuestro campo de acción, cuando vayamos a ejercer la profesión, podría ser que seamos auditores internos o seamos auditores externos, dependerá de la posibilidad de acceso al mercado laboral. Entonces vamos a usar esos 2 formatos. La siguiente clase vamos a hacer. Si hay alguna duda, alguna pregunta. Si no, quedamos acá y nos vemos la próxima clase. Licenciado, disculpe, ¿les va a pasar el tema 5 y la práctica? Sí. Sí, les voy a pasar. Reviso un cachito y hasta la tarde les paso. Está bien, Lice, muchas gracias. Ya. Bueno, hasta luego, que tengan un buen resto del día. Hasta luego, Lic. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Que le vaya bien. Hasta luego.